todo el equipo de Mesa estar esta tarde, noche, para compartir la charla de la doctora Lidia Castelar. Bueno, mi nombre es Marta Mederos y en nombre de la Asociación Argentina de Counselors y en esta oportunidad de la mesa laboral le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes, todos y todas, y bueno, fundamentalmente a la doctora también aquí que va a dar esta charla. Les voy comentando, si bien ya lo habrán visto en la presentación, que los integrantes de la mesa laboral son los counselors María Cecilia Scorti, Néstor Castaño, Cristian Elefoso, que está aquí presente, Sol Belén García Orlando, que también está aquí presente, Mariel Gilbau, Josefina Marras, Dolores Salier, Fernando Sibori, que aquí presente, y bueno, quien les habla, junto con Fernando coordinamos esta área. En el día de hoy vamos entonces a compartir la charla Transición Exitosa de una empresa familiar que la va a dar la doctora Lidia Castelar, como ya les he comentado. Le damos las gracias nuevamente, Lidia, y bueno, y antes de darte la palabra, les vamos a contar un breve resumen de que hicimos, lo que hizo ella, mejor dicho, de su extensa trayectoria. Lidia es contadora pública nacional, egresada de la UBA, es profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Económicas, en las cátedras de Estados Contables y Gestión y Costos. Se desempeña en la Justicia Nacional como perito de oficio, en los fueros civil, comercial y laboral. Disertante en la Universidad Kennedy sobre temas de gerenciamiento y control de gestión sobre salud. Panelista en materia impositiva en seminarios FECOBA y en cursos de capacitación para kiosqueras en Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es Project Manager en programa 20+20 Mujeres, Liderando el Cambio, en The Coca-Cola Co. Es autora de publicaciones sobre actualidad tributaria en la revista Aplicación Tributaria y en revista Punto de Venta Minorista. Y autora de publicaciones de actualidad impositiva en página web de UCRA y del Instituto Argentina de la PYME. Tiene cargos administrativos en los quedos de la República Argentina como tesorera y asesora en pymes y en el Instituto Argentino de la PYME como vicepresidenta. Es titular de un prestigioso estudio privado en donde se administran pymes y empresas de diferente envergadura. Fue consultora e integrante de Roberto Chiani Asociados, miembro de Blink Rottenberg International con sede en Londres, Inglaterra. Bueno, luego de este breve paso por toda su trayectoria, y antes de darle la palabra, le solicitamos por favor tener los micrófonos apagados y de necesitar hacer alguna pregunta, poder levantar la mano o enviarnos por chat y les damos la palabra si la doctora les puede ir respondiendo. Bueno, Lidia, cuando quieras, te damos la palabra y bueno, gracias Marta nuevamente por la presentación, muchas gracias por estar junto a todos estos profesionales del counseling. Realmente es un gusto estar compartiendo con ustedes en un tema que realmente es realmente bastante de actualidad, ¿no? Bastante de actualidad. El tema de la transición, tratar de llevar una transición exitosa en los traspasos generacionales. O sea, todos sabemos de alguna manera que la mayoría de las empresas argentinas, todas se han formado desde su basamento a través de conjuntos familiares. Y bueno, con el correr del tiempo, esas pequeñas empresas que empiezan o comienzan como emprendimientos, luego se transforman en grandes empresas, ya dejan de ser pequeñas, y allí tenemos, por ejemplo, algunas que me he anotado acá: Café Martínez, Ollas Essen, Piletas Pelopincho, Bodegas Lavaqué, Familia Zucardi, que también tiene bodegas, Cielos Pampeanos, que son titulares de alfajores, luego la empresa Fava, Aceros de Viaje, bueno, Laboratorios Casasco, Cerámica Alberdi, Ledesma, Sociedad Anónima. Vemos cómo se van, a través de los años, las empresas y de su trayectoria, se van transformando realmente en grandes empresas. Y ese sería el basamento prácticamente
la economía de nuestro país, porque todos sabemos que sin pymes el país no funciona, ¿no? Por eso siempre este trabajo tan arduo de asesoramiento, de capacitación hacia el empresario, porque por más que el empresario tenga años de trabajo, años de práctica en su actividad, siempre hay cuestiones que deben actualizarse, nuevas tecnologías, bueno, hasta al punto de llegar hoy a la robótica, ¿no? Al uso de la robótica también en las pymes. Entonces, todo esto va creando toda una serie digamos, de situaciones, y sobre todo cuando las personas mayores van dando paso a las siguientes generaciones, ya sean hijos, nietos, en algunos casos hasta bisnietos. Eh, entonces, esos traspasos generacionales se deben hacer de manera planificada, y no en todas las empresas se hacen de la misma manera. No hay manuales escritos de cómo realizar un traspaso generacional realmente que sea igual unos a otros. Todo depende de la estructura de la empresa, de las características de sus miembros, de si hay miembros externos a la familia o no, pero muchas veces todo esto va trayendo algunos conflictos, y vamos a tratar de, entre todos, ir viendo cuáles, digamos, los intereses de los dueños de las pymes, y luego de qué forma debemos hacer un poco más ordenado ese traspaso. Así que no sé si ya puedo compartir pantalla, Marta, así pongo mi presentación. Estoy habilitada, creo. Sí, ¿no? Ya estás habilitada, Lidia, sí. Ajá, bien, ahí está. Bueno, allí vemos un poco, digamos, a ver, voy a bajar esto, si puedo bajarlo un poquito. Ahí está. Bueno, nosotros todos sabemos que cuando hay empresas familiares, ¿no? La familia va aportando a la empresa no solamente sus valores, sino también la impronta. O sea, y no siempre que se da trabajo dentro de la empresa todo es exitoso, porque también hay que poner reglas, hay que poner, digamos, sobre todo fundamentalmente, una especie de manual de procedimiento para que no haya luego fricciones ni superposición de tareas, ¿no? Y sobre todo en las famosas reuniones de directorio, donde los mayores, los dueños mayores o los fundadores de las empresas, de pronto quieren imponer a lo mejor sus pensamientos y no dan lugar digamos, a las inquietudes que pueden tener los más jóvenes, ¿no? Y a los intereses de los más jóvenes. Y acá Arias Galicia, que es un presidente de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Trabajo, nos dice que una organización es el retrato de sus miembros, ¿no? Y esto es real, o sea, si hay fricción entre sus miembros, la cosa no va a funcionar. Por eso siempre se trata de que hacer las cosas lo más ordenadamente posible. Y obviamente, el último punto que dice acá, éxitos y fracasos afectan a la familia, claro, porque la afectan en lo relacional, como también lo afectan a veces en lo económico. Y muchas veces, lo que hay que tener en cuenta, que la causa de los conflictos entre los miembros, ¿de dónde proviene? Y de la parte económica. Cuando hay intereses económicos en juego, allí nos damos cuenta que hace falta un manejo profesional. Y para eso hay profesionales de pronto de la mediación que muchas veces pueden o intermediar o bien dar consejos y ver de qué forma se pueden subsanar esas fricciones, ¿no? Los principales valores que tiene una empresa familiar, en principio, es el compromiso. O sea, todos los miembros, cuando acompañan al dueño, se comprometen realmente, tienen una mayor responsabilidad, porque saben que obviamente todo depende de cómo encaren los negocios, ¿no? Y también tiene que haber justicia y equidad,
para ser creíbles entre ellos, entre el personal y hacia terceros, ¿no? Y sobre todo el respeto también a la legalidad. Y deben dar el ejemplo también los dueños, o en este caso los que van acompañando, porque el trabajo debe ser, ellos deben dar el ejemplo, de pronto con horarios de entrada, con trabajos a terminar, o sea, el trabajo es duro, no es fácil iniciar una empresa. Además, digamos, en un contexto siempre tan difícil como ha tenido en los últimos años Argentina, toda organización requiere de una, ¿cómo decir?, de una impronta muy especial, ¿m? Sobre todo para adaptarse a los cambios ya sean, digamos, económicos, a la parte impositiva, a la parte laboral. Realmente es bastante difícil armar una pyme y mantenerla en el tiempo. Por eso todas estas empresas que yo nombré se han mantenido en el tiempo. Algunas tienen más de 100 años y otras tantas, porque la lista es infinita. Yo creo que sacando las empresas multinacionales, inclusive toda la parte, digamos, agropecuaria, también está formado por empresas familiares, ¿no? Es como que hay recambios generacionales, pero se va como siguiendo de padres a hijos, a nietos, ¿no? Y esto hace que sostenerlo en el tiempo no sea sencillo. Eh, o sea, la empresa familiar, lógicamente, tiene partes interesadas y también un buen número de interrelación entre todos sus miembros, pero a veces hay accionistas que son fuera de la familia. Entonces, estos van teniendo un compromiso distinto y una exigencia también distinta, porque ellos quieren, entran a una empresa, invierten, ¿y qué quieren? Rentabilidad. Entonces, si, como dice el Martín Fierro, ¿no? Si los hermanos se pelean, se los comen los de afuera. Bueno, entonces allí, digamos, los accionistas van a poner ciertas exigencias y los integrantes van a tener que ir adaptándose y van a tener que rendir cuentas. Y también seguir ese ciclo de evolución que va a ser cambiante, también según las necesidades. Ahora, hay algunos mitos que hay que derribar, esto se llama derribando mitos. Generalmente se dice, bueno, si todos los integrantes trabajan juntos, se van a llevar mejor. Bueno, la experiencia no indica eso, porque aún en sociedades, ya sean anónimas, SRL, eh, digamos, donde existen intereses contrapuestos, es muy difícil llevar a cabo en el tiempo o mantener en el tiempo una relación armónica. Y lo mismo pasa en la empresa de familia. Generalmente se trata de emplear a todos los miembros. ¿Para qué? Bueno, de alguna manera para que todos estén comprometidos, ¿no? Y los mayores, los más grandes, los que tienen un poco la batuta, yo leía por ahí, ¿por qué se dice tener la batuta? Tener la batuta significa, en una orquesta, esto todos lo sabemos, que es el que dirige, ¿no? Entonces, los miembros mayores siempre quieren tener la batuta, quieren dirigir todo, y quieren hacer todo acorde, y no siempre es así. Siempre tiene que importar lo que piensa el otro. Por eso es difícil llevar adelante las reuniones de directorio. Esa parte es bastante espinosa. Y sobre todo cuando ya empieza a llegar o a integrar esa empresa los dueños o los hijos de esos dueños. Estos tienen que, acá hay, digamos, algunos intereses que deben respetarse y que ellos también deben respetar, ambos, su ida y vuelta. Involucrarse en la gestión, expandiendo roles de liderazgo, es muy propio de los jóvenes. Entonces, los mayores también tienen que dejar lugar a esto. El otro día yo escuchaba una declaración de una chica que tiene sus padres, una familia, es una familia dedicada, son médicos y están dedicados al negocio de clínica. Tienen una clínica con otros socios. Y de pronto ella
se recibió de abogada y fue tomando, fue embebida desde muy chiquitita en el conocimiento y en la relación de lo que era una empresa familiar. Porque, ¿qué es lo que sucede? En una empresa familiar, cuando todo va bien, armónicamente, ningún problema. Pero cuando empieza a haber algún tipo de conflicto o de fricción, ahí todo se traslada a la casa. Entonces eso es complicado. Y ella explicaba que había estudiado justamente mediación, justamente como abogada, para poder mediar en los conflictos que podía haber dentro de la empresa de sus padres, ¿no? O sea, ¿a qué punto de pronto esto puede estar marcando a los más jóvenes, ¿no? Y sobre todo hoy, todas las estrategias han cambiado, ya sea en la venta, en el marketing, en todo, y aún en la manera, digamos, de llevar adelante una empresa. Por eso no es solo centrarse en la opinión de una persona, aunque ese tenga la batuta y la quiera dirigir, sino también dar paso a la innovación, a la tecnología, a las nuevas ideas, e ir poniendo en la empresa otros valores, porque también es importante seguir caminos emprendedores, independientes, ¿no? Y que hagan crecer la empresa. Fíjense, en pandemia, muchísimas empresas, nosotros sabemos que, todos lo sabemos esto por experiencia, que la forma de trabajar cambió totalmente, hubo un antes y un después de la pandemia. ¿Por qué? Porque se hizo muchísimo hincapié en el trabajo en casa. De hecho, que hoy, por ejemplo, estamos conectados a través de una pantalla, no estamos dando esta charla de manera presencial. Yo no estoy en Buenos Aires, por ejemplo, en este caso, ustedes sí, pero yo no. Entonces, fíjense el alcance que ha tenido y el desarrollo que en las redes y en ese gran desarrollo comunicacional produjo la pandemia. No solamente la reinvención, porque hubo muchas empresas que, les traigo un ejemplo, Cervecería Quilmes, que, bueno, Quilmes, Coca-Cola, ahí le hablo de grandes empresas, tuvieron que reinventarse, Arcor, y salir a vender directamente puerta a puerta al público, porque no podía, la gente no se podía trasladar a comprar en los puntos de venta donde antes compraba, ya fuera supermercado, kiosco, lo que fuera, no se podía trasladar. Entonces, las empresas hicieron al revés. Vamos a armar una estrategia para llegar al público directamente a casa. Entonces, todo esto trajo una gran, eh, una gran evolución y un gran adelanto. Además, digamos, otro tema que también es importante, la responsabilidad social empresaria, después de los famosos 30 ODS que se marcaron en el 2000, en el año 2000 con el cambio del siglo, realmente esto ha ido acrecentándose y cada día hay más empresas que inclusive pymes que están interesadas en tener un mercado, digamos, en trabajar para un mercado sostenible, donde se mantenga y se cuide la naturaleza, donde haya escasa huella de carbono en lo que se realiza. Entonces, todo eso va provocando un cambio en los negocios. Y la gente mayor a veces no se adapta tan fácilmente al cambio. Y eso produce conflictos. Por ejemplo, también otro tema importante es la diversificación de inversiones. Una de las cosas que produjo la pandemia es la apertura de los mercados hacia el exterior de las empresas. O sea, el tratar de exportar, si bien había un programa en ese momento que era Exporta Simple, bueno, hoy ya no es tanto, bueno, ahora con este cambio de gobierno hay un montón de cosas que van a cambiar también, pero realmente hay gente que se dedicaba nada más que al mercado nacional y ante la baja en la venta, ante el pobre poder adquisitivo que había, se decidieron a tratar de contactar otros mercados, ya sea Latinoamérica o ya sea Europa. Por supuesto, eso hay que hacerlo también de manera ordenada, con una guía, con despachantes de aduanas, con gente especialista en exportaciones. Entonces,
todo eso va trayendo que las empresas se vayan expandiendo y los más jóvenes tienen ese swing y ese timing para hacer rápidamente esas transformaciones, ¿no? Por eso ellos van a estar siempre interesados en educarse, en hacer talleres, hacer capacitaciones y tener eh, una mayor red de contactos. Fíjense cómo creció Instagram, por ejemplo, cómo creció LinkedIn, que, por ejemplo, las empresas buscan personal por LinkedIn. Entonces, realmente la gente joven se preocupa por todo esto para que la empresa evolucione y crezca. Y también, pero también hay otro aspecto que a lo mejor no lo es tan positivo, que es el work-life balance, o sea, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Yo estoy, digamos, he escuchado conversaciones entre muchos jóvenes donde ellos no perduran tampoco demasiado. Cuando hay algo que no les ofrece, una empresa o un lugar, un espacio donde no les ofrece lo que ellos quieren, pues buscan otro lugar y rápidamente producen la rotación. Entonces, mantener a los jóvenes en las empresas familiares también es un desafío que se le produce a los mayores, ¿no? Encontrar ese equilibrio tampoco es fácil. O sea, ellos que buscan reducir el estrés y mejorar el bienestar general. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una planificación sucesoria, ¿no? Aunque haya algunos que se resisten a esto porque generalmente la gente mayor se resiste, piensa que va a ser eterna, que la empresa la va a seguir hasta los 85 años, y no, y hay que dejar espacio a aquellos que tienen la mente más lúcida, más clara, y donde hay que dejarles que ellos asuman ese liderazgo dentro del negocio familiar y hay que ir acompañándolos, llevarlos un poco de la mano, pero haciendo esa planificación sucesoria que a la larga lo van a agradecer, porque así la empresa verdaderamente va a crecer. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna, este, alguna inquietud que quieran transmitir, algún ejemplo que quieran dar, que tengan? Sin miedo y sin vergüenza. Bueno, no hay consultas. A ver, acá en el chat hay dos consultas. A ver. Ah, no, nada, es un presente nada más. Bueno, bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo logramos una transición exitosa de una empresa familiar? Bueno, en principio la comunicación, eso es fundamental, esa es clave en la pyme familiar y todos los miembros tienen que estar al tanto, tienen que estar comunicados de todos los cambios que se van haciendo y también de todos los planes. Fíjense que la planificación estratégica que se hace para un año dentro de una empresa normalmente se toma por periodos de tiempo que normalmente puede llegar a ser un año, es fundamental, porque así todos saben hacia dónde ir y tiene que haber reuniones periódicas entre todos los miembros para ver esa meta cómo se va logrando a lo largo del año. Entonces, tiene que haber objetivos claros, plazos realistas. Bueno, en este caso, un poco con esta transición que estamos teniendo con las nuevas autoridades, hay ciertas cosas que van a tener que volver a replantearse y a planificarse. Pero dentro de las empresas hay establecidas pautas y esas pautas se verá cómo se pueden llegar a cumplir. Por eso el desarrollo del liderazgo, digamos, es importante. Deben recibir la capacitación, deben profesionalizar la empresa, porque aunque sea una pyme, por más pequeñita que sea, por más pequeña o por más, digamos, poco tiempo que tenga de armada la empresa, la profesionalización es algo muy importante. Y los distintos sectores que se vayan armando, en caso de que no se puedan cubrir, habrá que contratar personal externo, digamos, para cumplimentar esos procesos y esos sistemas profesionales. Ahora, hay 10 problemas que se enfrentan, ¿no?
algunos ya los fuimos hablando. Uno es la falta de compromiso, ¿no? Cuando hay gente que dice, bueno, no me importa, surja como surja, no estoy obligada, si hoy me quedé dormido, no importa, mañana me quedo un ratito de más, pero eso no es ejemplo. Entonces, eso no es un buen ejemplo para el resto de las personas, porque en una pyme no trabaja el dueño debe haber personal, ¿no? Depende si es una pyme de producción, productiva, industrial. Entonces es importante el ejemplo que den todos los miembros. Y bueno, la mala comunicación es dañina, porque si yo, que soy el presidente de la empresa o el titular, no comunico lo que voy a hacer o las relaciones que estoy armando con otra empresa o con otro proveedor, obviamente no voy a poder yo llevar adelante las cosas como quiero, ¿no? Y la falta de responsabilidad también, por eso tienen que haber manuales de política, de procedimientos, de descripción de puestos. O sea, todo eso es importante que esté por escrito. Y también es algo interesante que haya una buena visión. Por esa visión que hablamos, que normalmente debe tener toda empresa, que es la misión, la visión y todo esto, forma parte de ese plan estratégico, donde cada uno va a saber qué metas se quiere lograr, a dónde se quiere llegar y qué estrategias voy a tener, ¿no es cierto? Bueno, la falta de profesionalización es otro tema también que puede influir negativamente, ¿no? Porque lógicamente si tenemos mayor preparación académica vamos a poder crecer más dentro de la empresa y también en el mercado. Y muchas veces pecan por decir, bueno, bueno, no importa, es mi hijo, si hoy no se forma tanto o llega un poco más tarde, no importa, no, sí importa. Lo principal es que cada uno dé verdaderamente ponga su granito de arena para que esa empresa crezca, ¿no? Y debe haber protocolos familiares, eso es algo muy importante. Cada uno tener bien el rol definido, qué es lo que cada uno va a hacer, qué informes tiene que preparar, siempre tiene que haber una auditoría, tiene que haber alguien que audite todo lo que se está realizando, eso es importantísimo. Sobre todo para manejar los conflictos y normalmente uno de los mayores inconvenientes, yo conozco el caso de varias empresas, de gente mayor, que se resisten al cambio, o sea, se resisten al cambio y no quieren dejar paso a sus hijos, y son gente mayor, y quieren seguir manejando el banco, los créditos, las inversiones, y no se puede, o sea, hay una cuestión generacional que uno tiene que ser consciente de que no todos van a ser, como digo yo, Mirta Legrand. Entonces, obviamente, hay que dar paso a los jóvenes y a los nuevos pensamientos, ¿no? Los problemas se deben solucionar y se deben manejar en la medida que se van presentando. Tampoco ver fantasmas, ¿no? Pero los conflictos familiares, cuando se empiezan a mezclar, bueno, se acordarán algunos de un caso emblemático que fue el de la empresa de Felford, ¿no? Cuando fallece este chico, bueno, no me sale ahora su nombre, Marta Ford, que era la mamá. Bueno, sí, se generaron algunos conflictos, sobre todo con respecto a los repartos de la herencia, de los nietos, que no los nietos. Todo esto tiene que estar debidamente llevado y debidamente hecho por escrito, y si es posible, con personas ajenas a la empresa, para que haya una imparcialidad, ¿no es cierto? También está el caso de que puede haber sucesores que son incompetentes, o sea, son gente que no están formadas, que no están comprometidas con la empresa. Entonces, digamos, pasar a un nuevo sucesor en esas condiciones de pronto no es muy beneficioso, ¿no? Bueno, como decía, yo creo que ya lo mencioné, el tema del protocolo, ¿no? Que haya un protocolo de traspaso generacional.
Eso es muy importante. Bueno, hasta acá alguna otra pregunta, alguna cosa que quieran preguntar o decir. Los veo a todos muy callados. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos adelante. Bueno, no nos queda mucho más para hablar sobre todo este tema porque para ahondar habría que ahondar un poco más en temas conflictivos como es toda la parte impositiva, que no es tema de esta charla. Acá estamos más por la parte emocional, ¿no es cierto? Por lo que es digamos, el llegar, ya que todos ustedes son counselors, llegar más desde cómo sostener, cómo armar todo esto para sostener desde las emociones a todas estas personas que están en un traspaso, si es que ustedes tienen consultas o casos concretos en donde hay dudas, ¿no?, al respecto. Ahora, digamos, para poder contemplar todo esto, hay que tener en cuenta los distintos intereses de los miembros y la resolución se basa en 4 tipos. Como hablé hoy, era con el tema de la mediación, el arbitraje, la conciliación y la negociación. Son distintas etapas. También existe otra figura, que es el Consejo de Familia. El Consejo de Familia, allí hay que separar lo personal de lo profesional, y también no posicionarse, ¿no?, solamente en los intereses de cada uno, sino también encontrar una solución que tenga un beneficio recíproco para todos, buscar un equilibrio. Para eso hay que dejar de ejecutar, moverse, hacer, seguir haciendo, implementar, reaccionar y actuar. Y acá en el foro, nosotros no estamos solos en el mundo, ¿eh? O sea, todo nos va influyendo, hay una globalización. Entonces, hay algunos factores de riesgo que ya sean ambientales, a ver, voy a subir un poquito más, ya sean ambientales, sociales, geopolíticos y tecnológicos, que afectan y repercuten en los riesgos de una empresa, y hay algunas cosas que se mencionaron que pueden pasar, se deben contemplar a los 2 años y a los 10 años. Así, por ejemplo, tenemos algunas crisis sociales, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la crisis del costo de vida. Eso actualmente nos afecta a todos, ¿no? Pero también hoy las empresas, como dije, están interesadas en lo que es la responsabilidad social empresaria y el mantenimiento del medio ambiente. Entonces también nos influye algunas cuestiones ambientales como los desastres naturales y fenómenos meteorológicos, también la incapacidad que puede haber para mitigar el cambio climático, la incidencia de daños, por ejemplo, una zona que está, digamos, alcanzada por huracanes, inundaciones, incendios, todo eso nos va transformando y a veces hay empresas que no tienen la capacidad de adaptarse a todo ese cambio climático. Y también hay crisis dentro de los recursos naturales. Hay lugares donde había agua y hoy hay agua en exceso, y se terminaron las sequías y hay inundaciones. Y eso nos obliga a nosotros a reposicionar y también a producirnos cambios dentro de nuestras empresas. Y después, bueno, dentro de lo geopolítico, en 2 años también hay conflictos geoeconómicos y también sociales, porque hay una migración involuntaria a gran escala. Esto lo está señalando el Foro Económico Mundial. Por eso esto es muy importante contemplarlo y tenerlo en cuenta, porque no estamos ajenos, no estamos solos en el planeta, y todo lo que globalmente afecte también va a afectar a nuestra empresa. Entonces, acá hay un pensamiento de Jeff Bezos que dice:
que con mucha ¿qué contemplar? Pregunta él, ¿no? Se hace esta pregunta. Con mucha frecuencia le preguntan a él, ¿qué va a cambiar en los próximos 10 años todo esto, todo este mundo globalizado? Y entonces él dice que casi nunca le preguntan, ¿qué nos va a cambiar en los próximos 10 años? Entonces, él dice que la segunda pregunta es en realidad la más importante de las dos, porque se puede construir una estrategia de negocio en torno a las cosas que son estables en el tiempo. Justamente en un país donde tenemos tanta inestabilidad e incertidumbre como el nuestro. Nosotros nos tenemos que, como empresas o como empresarios, o como, digamos, acompañadores o acompañantes de las empresas, también debemos situarnos en hacer hincapié en qué cosas son estables en el tiempo. Entonces, algunos pueden estar motivados para seguir los pasos de los padres dentro de ese negocio familiar y otros prefieren explorar otros caminos profesionales. Entonces, hay algo que sí es importante, es que los padres fomenten el crecimiento personal y profesional de sus hijos, pero a su vez que les respeten sus habilidades, esas actitudes, y que den paso a esos nuevos paradigmas que hay hoy, en donde la juventud o las juventudes, como digo yo, son más capaces, son más audaces, tienen más talento, y por eso también los tenemos que entusiasmar para que ellos, digamos, puedan construir una empresa familiar, que ya vemos que una empresa familiar es mucho más que un negocio. Bueno, hasta acá lo que tenía para decirle, acá simplemente darle las gracias, y no sé, ahora sí, si quiero estoy abierta a todo lo que quieran preguntar, decir, comentar, este, y bueno, nada, estoy a disposición de ustedes. Lidia, yo quería hacer una consultita con respecto a cuando hablaste del consejo de familia. ¿Quiénes tienen que formar parte de ese consejo? ¿Puede ser cualquier integrante de la familia? Sí, 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 claro, claro. No, en realidad ese consejo de pronto se puede dar entre los que tienen mayor antigüedad, Ah, pero también ujú, dando paso. Yo creo que para que sea algo equilibrado, tendrían que estar todos los miembros de la familia. Pero si no pueden ponerse de acuerdo porque hay situaciones que no se pueden resolver o zanjear, ahí es donde hay que recurrir, como dije, a la mediación. Es una forma, ¿no? El consejo de familia sería la menos costosa, porque sería llegar a cabo eh, no poniendo un mediador, porque un mediador ujú, exterior también cuesta dinero, un abogado exterior cuesta, que quiera arbitrar, también cuesta dinero. Entonces, siempre lo más correcto sería tratar de llegar a un acuerdo. Y sobre todo, lo fundamental que tienen que tener, hay que tener una habilidad muy especial para no llevar el problema de la empresa a la casa. Eso ujú. es, creo que ahí está un poco el secreto de todo. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Si querés dejar de compartir, Lidia, así podemos vernos todos, si te parece. ¿Cómo no? Déjame compartir, a ver. Vamos. Ahí, ahí está. Ahí estamos. Uh -huh. Bueno, aquí vemos que ha llegado María Josefina Marras, que fue, Ah, No bueno. quería, que es nuestra colega, nuestra colaboradora importante acá del área nuestra ay, de la mesa laboral, junto con el resto de todo el equipo. ¿Cómo está, José? Claro. bueno, buenas Ah, tardes. No quería interrumpir porque, bueno, me quería sumar aunque sea unos minutitos y agradecer a la doctora Lidia. Me imagino que el encuentro habrá sido muy enriquecedor. eh, Así que, bueno, más que palabras de agradecimiento por no, por tu, favor. por tu exposición. No, por Gracias, favor. No, Marta. pero los Gracias, veo a todos Fernando, muy también por tímidos. coordinar el área. Los veo muy tímidos a todos. No abren micrófono para preguntar. No sé si fue todo tan claro o no fue claro. Y
y Y nos da quedan muy... cosita hacer preguntas. Yo ya alguna preguntita te hice. Vamos Bueno, a darle también acá la bienvenida al counselor Damián Cardoso, que bien. es el presidente de nuestra asociación. Lidia, Muy que bien, bueno, mucho gusto. sí, 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 hizo un momentito para poder estar con nosotros, así que Gracias. agradecemos muchísimo. Y Muy bueno, bien. Dami, no sé si quieres decir alguna palabra, hacer algún comentario, vos que tenés experiencia en el counseling organizacional y laboral. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Hola tardes. Lidia, un gusto conocerte Igualmente. Lidia y un gusto Bueno, escucharte también. Te venía escuchando mientras estaba llegando acá al departamento. muy bien. Gracias por tu tiempo. Buenas tardes a todos y todas los que están presentes. Es muy interesante este tema que estuviste mencionando. En realidad todas las situaciones que fuiste abordando y a medida que ibas hablando iba recordando algunas experiencias que tuve o qué posibles intervenciones o escenarios, mejor dicho, podemos nosotros acompañar desde el counseling. Comprendido al counseling como una profesión que acompaña el desarrollo de las personas, que en Claro, empresas puede trabajar de repente cuestiones ligadas con el liderazgo, con mejoras en la comunicación, con el clima laboral, con la desmotivación laboral. Bueno, también se presentan estas situaciones que vos mencionabas un poquitito, que es el tema del traspaso, ¿no? De la empresa, o lo que claro, sería la herencia. ¿Quién le dejó la empresa a una persona que se está por jubilar, que es dueña de empresa? claro. Eso, sin querer queriéndolo, termina siendo una situación de duelo, donde también va a traer un montón de emociones que esta persona va a estar transitando y seguramente la va a estar compartiendo con su grupo familiar. De Claro. repente pienso y digo, entonces una situación de transición, de herencia, del legado de una empresa, puede ser un escenario interesante para la oferta del counseling. Ujú. Em, pero bueno, Claro, venía pensando un poquitito todo esto, bueno, también todo el tema de los roles en las empresas familiares. Había ujú, leído hace 2 años atrás aproximadamente, a inicios de la pandemia, una nota, no sé, Lidia, si coincidís, quizás se haya actualizado, pero mencionaba que más del 80% de las empresas acá en Argentina son empresas pyme familiares. claro, bueno, eso fue lo que yo comencé diciendo, justamente Mirá, porque precisamente tenía anotada acá la nómina de empleo, que es muchísimas más. Nombré Café Martínez, Olla Cesen, Piletas Pelopincho, claro, Lavaqué, Familia Zucar, o sea, en distintas provincias, aún, o por ejemplo, empresas que hoy sabemos todos, Ledesma Sociedad Anónima es una empresa que está en Tucumán, Cerámica Alberdi, y hoy es una sociedad anónima, o sea, las empresas han ido creciendo, Canale, que ya desapareció, viuda de Canale mm, Dico, no sé si ahora me vino a la mente, en fin, bueno, Aceros de Viaje también era una empresa familiar, eran todos, se llamaba Acero Los Mellizos, hacían todas bandejas de acero inoxidable, fuentes, desapareció esa empresa, pero ¿por qué? Porque no hubo un traspaso generacional, justamente no hubo bueno, quien continuara con la empresa. Y yo recuerdo, to- yo misma, siendo totalmente. mucho más joven, trabajar con empresas que estaba el padre y el hijo, Ajá. llevando adelante, ¿no? En este caso, bueno, trabajé durante muchos años con una metalúrgica muy conocida, que es Metalúrgica Toledo, que bueno, digamos, la hija, era una hija y un hijo. La hija se fue a vivir a la provincia de Buenos Aires y el hijo quedó junto con el padre. Pero, a ver, y había muy buena comunicación entre ellos. Y es muy interesante el tema, porque como dijimos, la mayoría, la gran mayoría, creo que más del 80% de las empresas Seguramente. argentinas están formadas por empresas familiares. O sea, comienza siendo un emprendimiento, luego eso va Ujú. creciendo, va creciendo, va creciendo. Bueno, sin ir más lejos, estaba escuchando el otro día la panadería Pertuti, que hoy está en Sí, tercera generación ya. Entonces, están ya los bisnietos y llevando siempre la misma receta de pan dulce, cosa que me llamó muchísimo la atención. Digo, qué interesante, o sea, que a pesar del tiempo, y hace 110 años que llevan el pan dulce a través de la misma masa madre. Fíjense qué mm, curiosidad. Todas esas cuestiones que uno, cuando empieza a ver y las profundiza, se da cuenta de todo el entramado productivo que tenemos en nuestro país y realmente, estoy coincido totalmente contigo, de que es la base de funcionamiento de nuestro país, Damián. mm, Es la pyme, ujú, no hay otra. ujú.
No hay otra. Totalmente, totalmente. La pyme y encima los emprendedores, ¿no? Que arrancan Sí, como también. emprendedores, después se expanden para hacer pequeñas empresas y luego van creciendo con el correr de los años. Lo Claro. interesante cuando hablaba con diferentes dueños de empresas, pymes y demás, incluso en la que estoy trabajando actualmente, me comentaban esto de el temor de a quién le dejo la empresa cuando me jubile y además también esto de a quien vaya a seleccionar que tenga las características de liderar. No se preocupan tanto por el tecnicismo o por saber los procedimientos, sino por tener esta calidad o calidez humana de poder liderar, de poder comunicar, de poder motivar. Entonces son escenarios posibles para las intervenciones que podríamos hacer desde el counseling de Claro, repente. claro, sí, sí, totalmente. Claro, así es, así es. El counseling creo que le va como un guante a la mano, ¿no? O sea, esto está perfecto, o sea, es algo justamente que es donde se puede desarrollar perfectamente. Totalmente. Lo comparto plenamente. Y sobre todo en empresas, bueno, en este caso, por ejemplo, yo estoy trabajando con una pyme también de que estoy aconsejando los que ya hagan el traspaso. El Claro. señor, el dueño original de la empresa, ha tenido una CB, bueno, tiene algunos problemas cognitivos, entonces yo hablo con los hijos y les digo, por favor, hay que hacer el traspaso generacional, porque si no, tanto con cuentas bancarias, porque no es solamente lo emocional. Claro, este señor se resiste, a pesar de Mm, su ACV, se resiste, ujú. desde, como decís vos, desde su emotividad. Pero la cosa es que si no, se va al fracaso, porque él no va a poder seguir sosteniendo la familia, o sosteniendo... ¿Sabés, sabés, Lidia, que lo que decís me lleva a pensar qué interesante que es, ¿no? Porque está relacionado directamente con una de las patas nuestras también del counseling, y perdón que lo diga así, que es la prevención. Entonces, esto que estás hablando, ¿no? De poder trabajar ya estar trabajando con las futuras generaciones es uno también de las motivaciones del counseling, la prevención. Qué interesante. Exactamente. Y fíjense, como grandes empresas, yo que estoy ahora en la Patagonia, acá tenemos también empresas familiares, por ejemplo, Supermercados La Anónima, que es el que nos abastece acá en el sur, es una empresa que fue de familia. Los Mm. Blausen fueron los creadores de los supermercados La Anónima, y hoy eso es un emporio que tiene tomada toda la Patagonia. Entonces, fíjense a qué manera, y ya los viejos fundadores, que habrán sido principios del siglo XX, y ya no deben vivir, yo no los conozco personalmente, pero ya no creo que vivan, están siguiendo, continuando la empresa, ya sus hijos y probablemente sus nietos. Ujú. Y sin embargo, a ver, esto que vos decís, ¿no? O sea, el pensar que ese traspaso hay que hacerlo, pero cuando se es un poco más joven, y dejando todo por escrito. Eso es Claro. fundamental. Por Y eso armar los ese protocolo hijos, que vos habías hablado, Lidia, ¿no? Que hablas claro, de los protocolo, dejar protocolos todo, de todo por familia, escrito. exactamente. Tiene que existir. Esto se hace con abogados, con escribanos, o bien poniéndose de acuerdo a través del consejo de familia, Ujú, ¿no? tal cual. Ahí Ah, hay Romina, Romina Romina nos quería Alejandra. hacer. Romina quería, sí, levantó la mano hace un ratito. Tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, Sí. sí, Romina, buenas Bueno, tardes. muchas gracias por el espacio, gracias a todos y gracias a Lidia. Yo quería hacer una consulta bastante específica, pero creo que es también bastante general a las empresas familiares. Si podrías dar, Lidia, algún consejo o algún tips de intervención respecto de lo que sucede cuando, por ejemplo, ya estamos trabajando con una segunda generación joven dentro de una empresa, pero hay sillones, digamos, que todavía no se desocupan, ¿no? Y bueno, ahí sí, por eso justamente ahí yo hablaba de la resistencia al cambio. Normalmente las personas más grandes se resisten a dejar la empresa, porque es un poco lo que decía Damián. O sea, piensan, ¿en manos de quién voy a dejar? Pero es una tarea que hay que irla construyendo, o aquel que no quiere abandonar el sillón o el puesto de,
tiene que ir haciendo todo un caminito que a partir de cierta edad saber que tiene que dejar a los jóvenes. Por una cuestión lógica, cae de peso, porque el joven trae ideas innovadoras, trae otra visión de los negocios, trae otra visión. Yo no me canso de escuchar a los jóvenes, sobre todo cuando estoy dando las capacitaciones a través del Instituto Argentino de la Pyme, cómo los jóvenes van teniendo nuevas ideas y cómo van aplicando, no sé, el tema de las criptomonedas, el tema de la inteligencia artificial. O sea, todo va camino a. Entonces, los más grandes ya por ahí piensan que eso es imposible aplicarlo y los más jóvenes dicen, no, hay que aplicarlo. Y ahí hay que dejarles el espacio. Hay que dejarles el espacio. Ahora, lógicamente, ahí, si no lo hacen por las buenas, y bueno, habrá que hacerlo con alguna mediación o con algún counselor que les indique, señores, ya hasta acá, punto final, ¿no? Tienen que seguir avanzando otros en la batalla. En el frente de combate tiene que haber otros luchadores, ya ustedes van a la retaguardia, ¿no? Y eso es difícil comprenderlo, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Yo que realmente tengo mi profesión desde hace muchísimos años, no pude lograr que ninguno de mis dos hijos continúe en el estudio. No lo pude lograr y bueno, no lo voy a lograr. Obviamente, siempre estoy pensando en otras personas ajenas a mi familia. Pero mis hijos no lo pude lograr. Y no porque no les gustaba, no querían. Por eso también hay que respetar. Tampoco uno los puede forzar a los jóvenes. Decir, no, quiero que siga. No, y si no le gusta y si no quiere, o quiere buscar otra cosa, o quiere ir a otro país, no se les puede cortar las alas a los jóvenes, ¿no? Bueno, no sé si te respondo a la palabra. No hay una receta, no hay. Ya dije yo que en el traspaso generacional no hay una receta. Todos los traspasos son diferentes y hay que estudiar cada empresa en particular. Sí, ahí Claudia Vidal. Claudia quiere hacer una consulta, sí. Buenas tardes a todos, también gracias por este espacio. Hermoso, Lidia, de principio a fin, muy clara también. Haciéndome eco de Romina, y porque justo me sumo a esto, no porque sea mi área laboral, sino porque mi suegro, mi esposo están sumergidos en esto. Dije, bueno, a ver si todo llega en este tiempo, vamos a ver qué puedo sacarle provecho. Quizás, haciéndome eco de Romina, los desafíos pueden ser esto de no dejar el sillón ese, ocupar por otros, donde se puede empezar a mezclar la tradición con este ejemplo de aún mantienen la masa madre y la innovación. Hasta dónde ese dueño de empresa va asimilando, y lo que decía Damián, también procesos de duelo, de aceptación de edad, propias de las etapas vitales, de que yo ya no puedo, también tienen ese proceso que se hace difícil de acompañar y al menos poder mediar y cómo intervenir, preguntaba Romina desde nuestro lugar, más allá de mi situación personal, ¿no? Donde poder mirar los intereses de todos, como vos planteabas, que todos puedan sacar un beneficio. Es un desafío grande, ¿no? Al menos. Es un desafío grande, pero una de las cosas que hay que hacerles entender a la gente mayor, a la que se resiste, está agarrada del sillón y no se quiere mover, es el que la empresa tiene que ir camino hacia un ganar-ganar. Si no vamos a un ganar-ganar todos, no sirve. Y la empresa puede ir a la bancarrota. Porque si empezamos con disputas internas, que me dijo, que le dije, que no me dijo, que yo tengo una visión, mira, tal proveedor no quiero trabajar por tal cuestión, no porque este tiene mejor precio, no porque este me da mejor condición, todo hay que consensuarlo. Y donde hay relaciones, digamos, afectivas, es más difícil que cuando uno le da la orden a un empleado. El empleado tiene que acatar y si no se tiene que retirar. Es así es como un cuartel, ¿no? En cambio, en la empresa, bueno, pero es mi papá, ¿y qué le voy a decir? O es mi mamá, y no me voy a poner a discutir, porque mira, ahora tenemos que compartir con mi cuñada, mi cuñado, la mesa de Navidad y estamos todos peleados porque, no, ¿cómo es? Por eso es tan difícil, por eso es muy difícil esto, llevarlo a cabo. Por eso creo y concienzudamente afirmo que el counseling acá juega un papel muy importante. Todos deberían ser conscientes del papel que tiene un counselor en esto,
para decir, a ver, muchachos, vamos a sentarnos, escuchemos, porque también hay que tener una capacidad de escucha. El que negocia y el que intermedia tiene que tener una escucha. Y para tener esa escucha, tiene que saber el interés de Juan, el de Pedro, el de Susana, el de Mirta, y todo tratar de globalizarlo, sin llegar a una disputa, porque si se llega a una disputa interna, puede llegar a ser desaparecer la empresa. ¿Entienden? Entonces, hay que ser cauteloso y sobre todo porque a veces las personas mayores, digamos, son como más susceptibles, era como el hijo de ellos esa empresa. Entonces, que otro quiera venir a invadir, pero eso es porque no se trabajó bien el vínculo y decir, bueno, a ver, ¿yo cómo quiero terminar? ¿Quiero terminar mis días al frente de la empresa o voy a dejar a mi hija o a mi hijo o a mi nuera o a mi yerno? Porque, ¿no? A ver, ¿quién va a quedar sosteniendo todo esto que yo armé durante tantos años y con tanto esfuerzo? Tampoco hay que tirar todo por la borda. Entonces, hay que ser muy inteligente para todo esto. Por eso digo, apelar a profesionales de esto, como son los counselors. Es Acá muy interesante también, esto que decís, Lidia, perdón, Marta, esto que no, no, está decís, bien. porque es escuchar a la persona, ¿no? Yo en counseling deportivo, nosotros en counseling deportivo, con el equipo, decimos que acompañamos a la persona detrás del deportista. Y en counseling laboral es acompañar a la persona detrás del puesto. ¿Sí? Claro. Es esta persona que tiene sus resistencias, que tiene sus miedos, sus dudas, sus incertidumbres, su historia, ¿no? Sus Claro. expectativas, sus frustraciones, y es poder justamente promover o proponer un espacio de escucha, de contención, ¿no? Para esas personas. Eh, Eso generalmente aparece, ¿no? Cuando hacemos counseling laboral o cuando atendemos en consultorio, en individual, a directivos de empresas o empleados o jefes y jefas de diferentes sectores, suele aparecer todo esto, ¿no? Y terminamos acompañando, ¿no?, a la persona que está detrás del puesto, porque esa persona que trabaja, que empieza a trabajar con nosotros, que empieza a autoexplorarse, a También. resignificarse, Claro, exacto, lo traslada a la empresa después, todo esto que claro, trabaja. claro, claro, claro. A- Sí, sí, por supuesto. Acá les quería contar también algo que nos comparte nuestra colega Fernanda Argüello, que dice que ella tiene una editorial y mi hija, periodista y responsable de comunicación. El año pasado decidió irse de la empresa, encontró otro trabajo y este año quiso volver de manera freelance. Y cuenta lo triste que fue dejarla ir, pero aún así la dejó pensando en esto que decía Lidia, que crezcan en lo suyo. Y luego la alegría de recibirla nuevamente, pero bueno, no, que crezcan en lo suyo, como la llevó a ella también a poder acompañarla desde su lugar. Claro, claro, correcto. También, exactamente. Sí, por eso digo que por más que querramos hacer un traspaso a veces generacional, que me está pasando a mí de manera privada, ¿no? Personal, no lo puedo lograr. Y bueno, no lo puedo lograr. Bueno, buscaré otras personas que continúen con esto en lo posible, gente competente, tiene que ser, bueno, en este caso contadores o contadoras. Este, y bueno, no siempre se logra esto con los hijos, no siempre. Por lo tanto, hay que dejarlos que vuelen y hagan su propio recorrido en la vida, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna consulta? Acá Andrea había puesto en el chat, tienen en cuenta el tema del factor climático y las finanzas sostenibles. No sé, seguramente estaba referido con algo que se estaba hablando hace un Eso momento. tenía que ver con el Foro Económico Mundial, con Ujú. los riesgos que tienen las empresas, tanto a 2 años, a 10 años, es como lo ve el Foro Económico Mundial, digamos, qué cosas son las que van a, de pronto, porque estamos en un mundo globalizado y todo va a afectar, o sea, tanto sea el cambio climático como, bueno, como otras cuestiones geopolíticas, la guerra, por ejemplo, que hay en este momento, en fin. Acá dice un poquito sobre las características del Este del protocolo. protocolo No, lo familiar. que pasa es que el protocolo familiar es una especie de manual de procedimiento, lo que llamamos en una empresa general un manual de procedimientos, donde se establece de pronto las tareas que cada uno, las responsabilidades, no solo las tareas, las responsabilidades que cada uno va a tener.
Por eso, por ejemplo, siempre es importante dentro de una empresa familiar que la auditoría sea ejecutada por alguien externo. ¿Para qué? Para que sea imparcial. Porque si no, ahí es el que va a poner, no, pero auditoría me exige tal informe sobre la parte financiera y yo necesito tenerlo para tal día y esto tiene que estar. No importa que yo sea la hermana del dueño, la prima del dueño o la nieta del dueño. No. O sea, esto tiene que estar y tiene que estar. Entonces, eso es una especie de manual de procedimiento que lo existe en todas las empresas grandes, ¿no? En todas las organizaciones empresariales hay manuales de procedimiento donde se establece, así como en un estatuto fundacional de una entidad, se establece la función que va cumpliendo cada uno. El presidente, el vicepresidente, el tesorero, el secretario, cada uno tiene su rol establecido. También en ese protocolo familiar, cada uno va a tener el rol que va a jugar dentro de esa organización. ¿Mm? Es un poco eso. Bárbaro. ¿Alguien más quiere comentar, hacer alguna consulta? No. ¿Les parece entonces que vayamos finalizando? Bueno, ¿cómo no? ¿Sí? Les contamos que, bueno, la idea de esta charla que diera la doctora Lidia Castelar es más que nada para que nos pudiera contar, ¿no? Cuál es la situación actual y qué es lo que está sucediendo en las empresas, en las pymes y demás, porque como ya hablaron, los counselors que nos especializamos en laboral y demás, nos interesa saber, a ver, qué es, si hay algo nuevo que está apareciendo para poder seguir acompañando desde nuestro lugar a todos aquellos integrantes de las empresas que lo necesiten, ya sean los directivos de la empresa o todos los integrantes de ese equipo que forman parte para que, bueno, para que podamos, para que la empresa pueda llegar a buen destino y esto, ¿no? Tener en cuenta que las empresas lo que quieren es tener resultados y bueno, que esos resultados sean acompañados también por una buena emocionalidad y un buen clima laboral de todos los empleados o de quienes formamos parte de una empresa. Así que bueno, no sé si alguien más. Eso que estás diciendo, Marta, también tiene mucho que ver con las condiciones del liderazgo. Ese clima laboral, eso tiene mucho que ver, va de la mano totalmente, diría, digamos, de el líder de la empresa o quien dirija la empresa, lograr ese muy buen clima laboral es fundamental. Es fundamental también que ese líder tenga en claro cuál es el objetivo, ¿no? Porque claro, exacto, por eso el objetivo muy claro. Vuelvo al inicio, la planificación estratégica que se debe hacer para un año, para 2, para 3 de una empresa, es lo que nos va a marcar a nosotros cómo debemos conducirnos. Pero a su vez también es muy importante que al frente estén personas que estén motivadas. ¿Y cómo motivás? Y teniendo un muy buen liderazgo, donde realmente la persona se siente integrada, se sienta contenida, se sienta escuchada, ¿no? También, no, porque más allá, como recién dijo Damián, más allá de ejecutar un deporte o lo que sea, también está la parte, la persona. La persona también tiene, más allá del puesto o del grado de responsabilidad que pueda tener. Por ahí está pasando por un problema familiar, por el fallecimiento de un ser querido o una separación de pareja, y todo eso le va influyendo. Entonces, obviamente, es muy importante tener el líder de la empresa, tener en cuenta y estar cerca del personal. Por eso vos decís, ¿qué cosa es nueva? Bueno, en realidad no hay muchos secretos en esto, pero creo que la parte relacional es muy importante. Hoy es fundamental. La gestión del talento es algo importantísimo. Fundamental que la persona se sienta reconocida, ¿no? Y como todo lo que dijiste es... Fundamentalmente. Y que se sienta reconocida y que se sienta acompañada y escuchada. Eso es fundamental. Tal cual. Bueno, algo más. A ver, dice Romina, una última pregunta, si es posible para Lidia. ¿Cómo ve ella el cuidado de la salud mental de los colaboradores en las empresas? Y bueno, justamente, como la veo, y justamente ahí es donde está el punto. Para que haya un buen clima
laboral, y bueno, todo tiene que ir acompañando. Y si hay alguien que uno ve que necesita algún otro tipo de ayuda, también lo debe proponer, ¿no? Porque hay personas por ahí, hay gente que está como descolocada. Hay mucha gente, por ejemplo, esto sucedió mucho en pandemia. La pandemia con la claustrofobia, el enclaustramiento obligatorio que tuvimos, hubo mucha gente que se distorsionó mentalmente. Entonces después la vuelta al trabajo, a la relación, a los compañeros, entonces es como que costaba nuevamente volver a insertarse en ese mundo de ida y vuelta, ¿no? Entonces, qué importante es que aquel que necesita un acompañamiento, bueno, también se le proponga un acompañamiento. Eso tiene que ver con la parte de recursos humanos. Por eso digo, la gestión del talento es algo muy importante. Y la persona que por algún motivo está atravesando una situación personal particular y tiene algún tipo de desequilibrio, y bueno, habrá que ver cómo se lo trata, ¿no? Desde el entorno y cómo se lo acompaña. Eso es fundamental. Bueno, acá no veo que haya ninguna pregunta más. No te ninguna pregunta, ¿no? No, así que bueno, si les parece, bueno, muy bien. Por hoy finalizamos esta Bueno, charla, que fue súper interesante y enriquecedora para todos los que nos interesan estos temas. Claro, Así que bueno, sí. agradecemos muchísimo todo, a Lidia y a no, todos al los contrario. integrantes que están acá, que se hicieron presentes en esta tarde, noche, para Sí, poder escucharte. No, realmente les agradezco la atención a todos, le agradezco a Damián Cardoso también, bueno, a vos, Marta, a Josefina, a Fernando, bueno, no me quiero olvidar ninguno, Cristian, a todos, realmente un gusto haberlos conocido, estar en contacto con ustedes, y bueno, la verdad que todo lo que podamos sumar desde el Instituto Argentino de la PYME con nuestras capacitaciones, bueno, podemos aportar y podemos sumar, porque de ello se trata, que las organizaciones se nutran de unas con las otras, ¿no? Y bueno, y se vayan aportando, sobre todo en este tiempo que nos va a esperar de bastantes cambios y de bastantes cuestiones todavía, estamos ahí un poco en la incertidumbre de muchas medidas y cosas, que podamos acompañarnos y ayudándonos entre todos, ¿no? A sobrellevar estos momentos no tan sencillos, sobre todo para las empresas, ¿no? Totalmente, Lidia. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, tu conocimiento, tu tiempo. Y bueno, también la Asociación Argentina de Counselors queda a disposición del Instituto Argentino de la PYME para que hagamos cosas en conjunto, podamos intercambiar formaciones, conocimientos profesionales, espacios también de encuentros y de compartir. Así que ojalá nos volvamos a ver pronto y te deseo un exitoso año y un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy un poquito lejos, pero de todos modos virtualmente estoy muy cerca. Y con mi corazón puesto en mi querida amiga Josefina, María Josefina. Gracias, Te vamos Lidia. a visitar. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Damián, también muchas gracias por hacerte este espacio. Y bueno, y a todos los que estuvieron acá presentes. Así que bueno, esperamos verlos muy pronto. Y si no, que tengan un hermoso fin de año y un mucho mejor comienzo del año 2024. Exacto. Y seguimos acá. Levantemos la copa. Levantemos la copa y seguimos acompañando. Para que nuestro país salga adelante, como todos queremos y como todos tenemos esta esperanza secreta en nuestro corazón, ¿no? Creo que los argentinos somos unidos, somos familiares, somos unidos, somos amigueros, así que tenemos que salir adelante, no hay otra. Esperemos que todas las medidas acompañen y que, bueno, y que sea lo mejor para todos nosotros. Gracias, Lidia. Y gracias a merita un aplauso, si nos podemos desmutear y nos aplaudimos, ¿no? Muy bien. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Lidia. Gracias, equipo. Nos vemos. Cuídense.